Sábados de Esperanza. Hola familia, feliz sábado. Que la mano poderosa de Dios se mueva en favor de su iglesia en este 2021 para brindarnos protección, salud física y espiritual y sus más preciosas bendiciones. Hoy trataremos un tema muy necesario e importante. Hablaremos de la condición del ser humano cuando muere. Pasaremos juntos hora y media. No podemos tener ese tema en menos tiempo. Por eso lo invito para que escuche el tema hasta el final, porque este es un tema de vida o muerte. En este tiempo se ha desbordado el interés en lo sobrenatural, en la astrología, en las apariciones de la Virgen María. Hay una proliferación de psíquicos, los cuales aparecen en los noticieros locales. Han aumentado las noticias de personas que mueren y supuestamente regresan de la muerte. Hay una proliferación impresionante de libros hablando de la inmortalidad del alma. También vemos un aumento de los profetas psíquicos que hacen predicciones al fin de cada año. La nueva era se ha filtrado en todos los niveles del quehacer humano. Existe un interés desbordado en los ángeles como nunca antes. Los grandes emporios cinematográficos están promoviendo el espiritismo y el satanismo. Por ejemplo, las películas Soul, Forever, Defendiendo tu vida, una historia de fantasmas, son 4 de las películas que promueven las enseñanzas básicas del espiritismo y que se están estrenando al comienzo de este año en streaming. De manera imperceptible, Satanás está colocando las bases para el más grande engaño que afectará a la humanidad entera. Dios nos advierte a través de su sierva sobre un punto que será clave para mantenerse firme cuando el final esté cerca. Ella escribió: vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Y note lo que ella dice: necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonio. Tremenda cita. Note que de manera específica ella alerta respecto al estado de las personas cuando mueren. Algún gran engaño tiene que estar detrás de esa situación. ¿Se ha preguntado usted qué pasa 5 minutos después de la muerte? ¿Es el cielo, el infierno o la nada? Hay muchas creencias acerca de la muerte. Si hiciera esta pregunta a gente de mi barrio, ¿qué pasa cuando usted muere?, de seguro obtendré la siguiente respuesta. Mi vecino hindú diría: su alma inmortal deja su cuerpo y en el futuro usted se reencarna como algo o alguien más. Usted puede ser una vaca, un sirviente, un hombre de negocios adinerado o un insecto. Depende de cómo usted trató a las personas en esta vida. Mi vecino católico diría: hay un alma inmortal que deja el cuerpo con la muerte y asciende al cielo si usted ha sido bueno, al purgatorio si usted no es tan bueno y al infierno si usted ha sido muy malo. Mi vecino protestante puede decir algo similar, pero puede omitir la idea sobre el purgatorio. En cambio, mi vecino secular y humanista podría decir: la muerte es el fin. Usted ha vivido una vez y eso es todo. Se termina y ya. Otros cristianos creyentes en la Biblia creen que la muerte es meramente un sueño
hasta el día de la resurrección, cuando Cristo finalmente los llame a la vida. ¿Dónde podemos encontrar información creíble sobre el asunto de la muerte? ¿Pueden comunicarse los muertos con los vivos? ¿Es la suposición de tantas personas verdadera en cuanto a que hay un alma inmortal que sobrevive a la muerte corporal? Cuando yo era un niño viví una experiencia en casa que marcó el resto de mi vida. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de ver a nuestros padres discutiendo. Cuando había algo que molestaba a nuestro padre, él solo tomaba unos tragos y eso lo llenaba de valor para hablar con nuestra madre. No éramos cristianos aún. Cuando lo veíamos venir tambaleándose, sabíamos que había problemas, que seríamos enviados a dormir temprano. Ellos nos hacían acostar y entonces sacaban un par de mecedoras y se sentaban al fondo del patio. Allí conversaban hasta arreglar la situación que les molestaba. Una noche vimos llegar a papá con paso lento y tambaleante y entendimos lo que estaba pasando. Nos mandaron a dormir temprano y ellos se fueron al fondo del patio. Nosotros ya estábamos medio dormidos cuando escuchamos gritos y un tropel allá en el patio y nos imaginamos que por primera vez nuestros padres estaban peleándose. Entonces sentimos que corrían hacia la casa. El primero que entró fue mi padre. El estropicio fue descomunal, casi parten la puerta. Luego entró mi madre corriendo detrás de él. Pensamos que ella estaba persiguiendo a papá. Nos dormimos con esa impresión. Pero al otro día nos dimos cuenta de lo que pasó. Esa noche ellos se sentaron a conversar y cuando estaban charlando allí en el fondo del patio, arreglando el problema, repentinamente apareció alguien en medio de ellos. Era una dama que les dijo su nombre y le hizo un claro reclamo a mi padre. Supuestamente era la hermana fallecida de mi padre que les había aparecido. Ella le dijo: me prometiste un vestido azul y nunca me lo diste. Ahora debes comprarlo y llevarlo al cementerio y dejarlo sobre mi tumba. Ese día fuimos al mercado, compramos el vestido, lo llevamos al cementerio y lo dejamos sobre la tumba de la tía. Seguro usted se estará preguntando si eso es verdad, si la entidad que habló realmente era mi tía. Pues quiero que sepa que las enseñanzas del espiritismo dicen que sí. Por eso, en estos momentos vamos a mirar el espiritismo y su enseñanza básica. El espiritismo, hermanos y amigos, creció de manera notable por dos razones básicas. La primera, la dorada promesa de resolver uno de los misterios más apasionantes que intrigan la mente del hombre, el misterio de la muerte. Segundo, la promesa de hacer que los vivos puedan cruzar la aparente vedada frontera entre dos mundos para ponerlos en contacto con los muertos. Por supuesto, todo eso unido al hecho que el espiritismo habla de un proceso de perfeccionamiento permanente allá en el mundo de los espíritus que conduce a una inmortalidad cada vez más feliz. Hace que sus enseñanzas sean realmente atractivas y capte interés de las multitudes. Vamos a hablar de los misteriosos golpes de Hydesville en Nueva York. Era marzo de 1848 cuando en el apacible pueblo de Hydesville, estado de Nueva York, en los Estados Unidos, la familia de Juan Fox, que además de los padres se componía de dos hijas, Margarita de 15 años y Catalina de 12, comenzó a ser perturbada durante las noches por ruidos misteriosos cuyo origen se ignoraba. Algo interesante era que esos golpes daban las edades de los presentes, el número de hijos de cada persona y una serie de datos por el estilo. El autor de los golpes, usando un código especial, se comunicó con las muchachas manifestando ser el espíritu de un hombre de 31 años de edad cuyas iniciales eran CR, que había sido asesinado en esa casa 5 años atrás.
dijo que el cuerpo había sido enterrado en el sótano de la casa. La familia excavó en el lugar y no encontró nada, pero unos meses después que se reanudaron las excavaciones, encontraron huesos, cabellos, dientes de un ser humano, de un hombre. Las niñas aprendieron a comunicarse con la fuente de los golpes y se convirtieron en médiums. Cuando una de ellas, Margarita, se mudó en Rochester con una hermana casada y Catalina en otra localidad, los golpes empezaron a ocurrir en los dos lugares. Esta se considera el origen moderno del espiritismo. Saben, esto ocurrió 4 años después del gran chasco del movimiento millerita. Eso significa que Elena White estaba viva. Respecto a estos golpes, Elena White predijo que este sería el origen del más grande engaño sobre la tierra. Ella escribió: vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. Esta visión, dice Elena G. de White, fue dada en 1849, hace casi 5 años. Las manifestaciones espiritistas se limitaban entonces mayormente a la ciudad de Rochester y eran conocidas como los golpes de Rochester. Desde aquel tiempo, esa herejía se ha difundido más allá de lo que cualquiera esperaba entonces. Unos años después, en 1892, había en los Estados Unidos 11 millones de seguidores del espiritismo. En 1912 existían 10,000 médiums espiritistas y un gran número de promotores del espiritismo. Ahora quiero hablarles del verdadero origen del espiritismo. Aunque en 1848 aparece la etapa moderna del espiritismo, no cabe duda que la verdadera historia del espiritismo es tan antigua como la humanidad. Veamos el reconocimiento de un investigador de los fenómenos paranormales, me refiero a Rawcliffe, quien en su libro Ilusiones y Disilusiones, en la página 14, escribió lo siguiente: existe en breve una continuidad histórica ininterrumpida, observable, entre las supersticiones del ocultismo de los tiempos pasados y el ocultismo más sofisticado que florece en el tiempo actual bajo los títulos eufemísticos de investigación psíquica, metafísica y parapsicológica. La Biblia en sus primeros libros advierte contra las prácticas espiritistas. La palabra de Dios dice lo siguiente: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Y mire la advertencia que se hace allí: cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Allan Kardec, uno de los sacerdotes del espiritismo, reconoce lo siguiente: el espiritismo está fundado en la existencia de un mundo invisible formado de seres incorpóreos que pueblan el espacio y que no son otra cosa que las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos donde han dejado su envoltura material, o sea, el cuerpo. Estos son los seres que denominamos con el nombre de espíritus. Nos rodean sin cesar y ejercen sobre los hombres, a pesar de estos, gran influencia. Es impresionante lo que este sacerdote dice. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿es esa aseveración del espiritismo real? Saben, en el siglo V a.C., el historiador Heródoto
escribió que los egipcios fueron los primeros en enseñar que el alma humana era inmortal. Pero Heródoto se equivocó, porque el primero en presentar a la humanidad esa falsa doctrina de la inmortalidad del alma humana con el fin de inducir a Adán y a Eva a pecar fue Satanás. Siglo antes de que este filósofo escribiera, Moisés, el historiador hebreo, que nació y fue criado hasta su madurez en Egipto, escribió por inspiración de Dios la historia verdadera de la creación del hombre. En ella registró la primera muerte de un ser humano, la de Abel, y la muerte de Adán, el primer miembro de la raza humana. Él nos dice en Génesis 3 que cuando el tentador le preguntó a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ella contestó, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el maligno dijo, no moriréis. Esa fue la respuesta de Satanás. Fue así, amigos, hermanos, que la inmortalidad del alma se enseñó en el planeta por primera vez, mucho antes de que naciera el filósofo griego. Esta es una falsedad expresada por el adversario en oposición directa a la declaración del Creador de que como resultado de la desobediencia el hombre de cierto moriría. El espiritismo enseña que el alma subsiste cuando una persona muere y que el espíritu sigue vivo al dejar el cuerpo. Por eso se hace necesario definir esos términos de alma y espíritu basados en la Biblia. Vamos a definir esos términos y comenzaremos con el término alma. La palabra alma proviene de dos vocablos hebreos del Antiguo Testamento. Note, dos del Antiguo Testamento, dos frases, dos palabras del Antiguo Testamento, nefesh y nishama. Y de un vocablo griego del Nuevo Testamento, sige o suje, como dicen algunos. Esas tres palabras, las dos hebreas del Antiguo Testamento y la una griega del Nuevo Testamento, en muchos pasajes bíblicos se traducen destacadamente como criatura, persona o vida. Eso significan esas tres palabras. Entonces, el alma viviente es el ser vivo, la persona viva, dotado de las facultades superiores, resultado de la unión del cuerpo con el espíritu, la chispa o soplo de vida que viene de Dios. El alma es una unidad viviente e indivisible. Algunos se molestan cuando le dicen individuo, no debiera molestarse porque realmente somos individuos. Es la unión del cuerpo y de lo que se llama espíritu. Ahora vamos a definir la otra palabra, el espíritu. Definimos alma, ahora definiremos espíritu. La palabra espíritu se traduce en el Antiguo Testamento del vocablo hebreo ruach o ruach, como dicen algunos, y en el Nuevo Testamento de la voz griega neuma. Esa palabra es conocida, ¿verdad? Y el sentido primario y básico de ambas palabras, la del Antiguo y Nuevo Testamento, es aliento, respiración. El espíritu entonces es la vida, es el soplo, es el aliento, es el proceso de respiración que mantiene vivo al ser humano. Es la corriente vital divina que el Creador hizo desprender de sí mismo para infundirla en el cuerpo a fin de darle vida. ¿Saben? Un detenido estudio de todos los 1626 textos bíblicos en que se utilizan las palabras alma o espíritu da por resultado las siguientes dos conclusiones fundamentales. La primera, en ninguna parte ellas se asocian al concepto de inmortal o inmortalidad. O sea, ninguna de las palabras anteriores aparece junto a la palabra inmortal o inmortalidad. Segundo, en ninguno de esos pasajes se indica que pueda existir un alma o un espíritu fuera del cuerpo o que se trate de una entidad inmaterial que se desprenda del cuerpo en oportunidad de la muerte para seguir actuando de forma consciente, o sea, que sepa, que piense, etc. Vamos a hacernos una pregunta ahora.
¿qué es la vida? Y también, ¿qué es la muerte? Empecemos por definir la vida. Si nosotros entendemos lo que pasó en la creación del hombre, podemos entender lo que pasa en la muerte. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 7 lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo amasó, ¿verdad? Y una vez que el cuerpo está hecho, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Note usted en ese pasaje que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, hizo su cuerpo del polvo de la tierra, ¿correcto? Entonces, cuando el cuerpo ya estaba hecho sin vida, Él lo puso a funcionar. Él sopló en sus orificios nasales el aliento de vida, el poder de Dios. Y así el hombre, dice la palabra, se volvió un alma viviente. ¡Wow! No dice que Dios puso un alma inmortal en el hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, soplando en sus orificios nasales el aliento de vida, y el hombre se volvió un alma viviente. El hombre llegó a ser un ser viviente, una persona viviente. De hecho, virtualmente todas las traducciones de la Biblia moderna traducen el texto hebreo con precisión como ser viviente o persona viviente. De modo que la fórmula sería la siguiente, ustedes la están observando: polvo, el cuerpo está hecho de polvo, y unido al espíritu, a ese proceso que Dios echó a andar, que es el que nos mantiene vivo, que tú no dominas de paso, da como resultado un ser vivo como el que están viendo aquí, como usted mismo, un alma viviente, una persona viviente. Adán se volvió un ser viviente o una persona viva. Usted puede ver, un alma viviente es una persona viva. Suponga usted que va al supermercado y cuando vuelve a casa usted le dice a su cónyuge, no había ni un alma allí, o sea, estaba sola el supermercado, el éxito, cualquiera. Y entonces su consorte graciosamente le contesta, oh, me alegro de que no había ningún alma allí, porque eso me habría asustado. Él sabe, cuando usted dice alma, que usted quiere decir que no había ni una sola persona en ese lugar. Usted lo hace muy a menudo, se asoma y dice, no se ve un alma. La Biblia nunca dice que una persona tiene un alma como si fuera una entidad separada que nosotros poseemos. Yo no tengo un alma, usted no tiene un alma, yo soy un alma, una criatura viva, una persona, y también lo es usted. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La gente dice que nuestros cuerpos físicos mueren, pero que nuestras almas nunca pueden morir. ¿Eso es verdad? ¿Usted se ha preguntado si eso es verdad? Dios dice simplemente que sí puede morir y que lo hacen, que se mueren. Miren, en Ezequiel 18, allí en el versículo 4 y 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El cuerpo, la persona que pecare, esa morirá. El filósofo pagano griego Platón afirmó que el alma del hombre no muere nunca. Si esa idea pagana fuera verdad, ¿por qué inspiró el Espíritu Santo a Ezequiel para escribir esas palabras 2 veces en el mismo capítulo 18 de su libro? Miren, un alma es una persona, y si una persona peca, morirá por sus pecados. Las versiones de la Biblia moderna traducen Ezequiel 18:14, que ya lo leímos antes, lo vamos a leer ahora en varias versiones, de la siguiente manera. Miren, la versión inglesa para hoy dice, la persona que peca morirá. ¿Notan? En vez de decir alma, dice la persona, porque es lo mismo. Otra versión dice de una manera bastante interesante, es la Biblia viviente, dice, es por los propios pecados de un hombre que él morirá. Noten, no habla de alma, habla de un hombre. Y la Nueva Biblia Americana Estándar escribe, el alma que pecare morirá, pero abajo con un asterisco hay una nota de pie de página que dice que la palabra alma se refiere a persona. Ah, wow, es claro entonces. La palabra de la Biblia, alma, también puede significar vida. Por ejemplo, Jesús enseñó en uno de los momentos de su vida en esta tierra lo siguiente.
Él dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, esa palabra vida también se podría traducir como alma. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y ojo lo que dice allí, y perdiere su alma? La palabra que traducen aquí como alma es la misma que arriba fue traducida como vida. Y el texto sigue, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en Mateo 16, pero también está en Marcos 8. Así que en este pasaje Mateo escribió la misma palabra griega sige o suje 4 veces, pero los traductores de la versión King James pusieron vida 2 veces y 2 veces pusieron alma, siendo la misma palabra. Usted puede ver por sí mismo que las 2 palabras son intercambiables, y usted puede ver además que vida no es natural e irrevocablemente algo nuestro. Podemos perderla porque no somos inherentemente inmortales. Quiero que noten con la Biblia que el hombre no tiene un alma, sino que el hombre es un alma. Lo vamos a ver, vamos a mirar 2 pasajes. Este mismo que acabamos de leer antes en Mateo y luego lo veremos en Marcos. Mire, en primer lugar, mire Mateo 16, 26. Uso la versión Reina Valera de 1960. Note el pasaje, el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces usted allí va a pensar, wow, el hombre sí tiene un alma. No, acuérdese, la Biblia enseña que el hombre es un alma. ¿Cómo lo podemos demostrar? En el siguiente pasaje. Vamos a leerlo ahora en otro libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 25. Y mire lo que dice allí. Es lo mismo, pero noten cómo lo expresa. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Notan, es lo mismo, pero mire lo que dice, y se destruye o se pierde a sí mismo, ¿ven? Ya no dice alma, sino dice él mismo, su cuerpo, su ser, su vida, ¿ven? Entonces el ser humano, el alma, eres tú, completo, un ser indivisible. La unión de este cuerpo hecho del polvo de la tierra con este sistema de respiración que Dios estableció y que me mantiene vivo. Vamos a hacernos un interrogante y lo vamos a responder bíblicamente, por supuesto. ¿Existe una parte del ser humano que es inmortal? La mejor manera de responder esa pregunta es a través de la Biblia, así que vamos a la evidencia textual. Solo hay 5 textos en la Biblia que usan la palabra inmortal o inmortalidad. Increíble, ¿verdad? 5 nada más. Todos esos pasajes son escritos por el apóstol Pablo, la misma persona, así que no se puede contradecir. El primer pasaje, vamos a mirarlo, 1 Timoteo 1:17, mire lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, magnífico texto, ¿cierto? Aquí se aplica la expresión inmortal a Dios únicamente. El segundo pasaje está en Romanos capítulo 2, versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Note que aquí se refiere a los seres humanos, pero dicen que los seres humanos buscan la inmortalidad. Si la tienen que buscar es porque no la tienen, porque no la poseen, porque no les pertenece. Deben buscarla. Más adelante veremos la forma como hay que buscarla. Ahora vamos a 1 Corintios 15, el tercer texto, 53-54. En el versículo dice 53, porque es necesario que esto corruptible, hablando de este cuerpo, miren, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Este pasaje muestra el momento en que algunos seres humanos recibirán, note, recibirán, se les concederá la inmortalidad.
porque no la tienen. Somos mortales, somos corruptibles y algún día el Señor nos hará inmortales, nos hará incorruptibles. Hay un precio que pagar. Ahora vamos a mirar 1 Timoteo 6:16. Y note este pasaje maravilloso, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué magnífico pasaje. Asevera que el único que tiene inmortalidad es el Señor Jesucristo. Y el último pasaje, 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta cómo se recibe la inmortalidad? A través de Jesucristo, a través del Evangelio. Muestra que es a través del Evangelio que el ser humano puede tener acceso a la inmortalidad. Amén, alabado sea el nombre de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Acabamos de ver entonces la evidencia textual, ¿verdad? Podemos entonces obtener las siguientes conclusiones de esos pasajes. Lo primero, en ninguno de esos pasajes se le atribuye al hombre la inmortalidad como una facultad que es propia de él, que es natural, que es inherente. En uno de los textos se alude a los seres humanos que deben buscar la inmortalidad. Por lo tanto, no la poseen, no son dueños de ella, no es natural para ellos, no es inherente en ellos. Tercero, se declara que el único que posee inmortalidad es Cristo Jesús. Y algo muy importante es que ninguno de los textos, en ninguno de ellos se relaciona la palabra inmortal o inmortalidad con el concepto de alma o espíritu. Nunca en la Biblia aparecen las dos mezcladas. Por el contrario, en varios lugares de la Biblia dice que el alma muere. Lo acabamos de leer en varias versiones. Ezequiel 18:4 lo volvemos a hacer. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, Dios dice, todos los seres humanos son míos. Y si se vuelven pecadores, se mueren porque la paga del pecado es muerte, ¿lo recuerdas? Pero hay un texto todavía más diciente que está en Salmo 22, 19 al 21, y dice lo siguiente: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y mira el versículo 20, dice, libra de la espada mi alma. La espada le puede hacer daño al alma. Claro, tú me pones una espada, me la hundes y me matas. Y mire lo que dice, del poder del perro libera mi vida. Note, las dos palabras están en paralelo, las dos frases. La primera dice alma, la segunda dice vida, para mostrarnos a qué se refiere David. Dice, con la espada me quitan la vida. ¿Sí ves? Eso es. Y entonces sigue diciendo él, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La Biblia entonces nos muestra que no existe en el hombre un espíritu o un alma inmortal por naturaleza, sino que lo que la Biblia designa con ese nombre, alma o espíritu, se puede morir y puede ser destruido. Lo acabamos de leer. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Cuando Adán fue creado, Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, lo leímos en la Biblia, y luego sopló el aliento de vida o espíritu en sus orificios nasales y comenzó este proceso que nos mantiene vivos. Si este proceso de respirar se detiene, nos morimos. Y Él se convirtió en una persona viviente. Según la Biblia, lo opuesto ocurre cuando viene la muerte. Vamos a leerlo en el libro de Eclesiastés. Dice allí, y el polvo, hablando del cuerpo, vuelva a la tierra como era. Y el espíritu, este proceso, vuelva a Dios que lo dio. Eso es la muerte. La muerte es la división de los dos elementos. La vida es la unión de los dos elementos, el cuerpo y el sistema respiratorio que Dios nos dio. Los dos se le llama espíritu. A eso se refiere. Cuando esos dos se separan, si dejamos de respirar, nos morimos. Así que
el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y podemos preguntarnos, ¿qué es eso que regresa a Dios? ¿Regresa el espíritu, regresa el aliento, regresa el alma? ¿Qué es lo que regresa? Bueno, la Biblia no dice nunca que el alma se remonta a Dios, eso no lo dice nunca. Porque para que el alma se fuera para Dios, tendría que irse el hombre con el cuerpo entero y en vida, porque cuando el hombre se muere deja de ser un alma. La separación de los dos elementos termina con la vida, deja de ser un ser viviente o un alma viviente. Aquí es donde las personas cometen un error. Ellos no entienden lo que el espíritu es. ¿Es el espíritu algo que piensa? ¿Es algo que está consciente, que sabe, que anda por ahí pendiente de las cosas que nos ve? La palabra espíritu viene de la misma raíz que otras palabras que pertenecen a respiración o aliento, como inspirar o respirar. Dijimos, cuando hablamos de los términos, cuando definimos términos, que en el Nuevo Testamento la palabra griega para espíritu es neuma. ¿Recuerdan? Neumático, ¿recuerdan? Esa palabra neuma nos da palabras como neumonía, pulmonía, enfermedades respiratorias, o la palabra neumático, el que tiene los carros. O sea que esa palabra describe algo que es llenado con aire. Pero vamos a escuchar a la Biblia definir qué es el espíritu que vuelve a Dios. Esa fue la pregunta que hicimos. ¿Qué es lo que va allá al cielo? ¿Qué es lo que va a Dios? Que vuelve a Dios. Miren, en el idioma hebreo del Antiguo Testamento hay una figura literaria que se llama paralelismo. Ahorita lo vimos en el Salmo que leímos. En esa figura de paralelismo, lo que se dice en la primera frase, en la primera línea, es explicado en la segunda frase, es definido en la segunda frase. ¿Recuerdan el texto de Salmo donde David decía, con la espada matan mi alma, no dejes que el perro termine con mi vida, alma vida, a eso se refería. Vamos a ver cómo Job nos los muestra también. Mire lo que dice Job. Que todo el tiempo que mi alma, ahí está la primera línea, menciona la palabra alma, que todo el tiempo que mi alma está en mí, o sea, mientras estoy vivo, está diciendo Job, note lo que dice, segunda línea, ahí está el paralelo y explica, haya hálito de Dios en mis narices, haya aliento de Dios, haya sistema respiratorio que Dios guía y establece en mí mientras esté vivo. De modo, amigos y hermanos, que el espíritu es igual o lo mismo que el aliento, que este proceso de respiración, porque Dios respiró en el hombre el aliento de vida. Dios respiró en el hombre su espíritu dador de vida. Cuando un hombre se muere, ¿qué es lo que vuelve a Dios? El aliento de Dios o el poder de Dios, esa chispa de vida regresa a Dios. Santiago en el Nuevo Testamento nos los dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si tú te tapas la nariz y no respiras, te mueres. A eso se refiere. Así es como describimos la muerte hoy nosotros. Nosotros decimos, Él se murió, o Él expiró, o Él dio su último aliento. De modo que el cuerpo sin el aliento de Dios está muerto, porque a la muerte el Espíritu de Dios o su aliento vuelve a Él, porque Él fue quien lo dio. Ahora vamos a meternos en otro tema. ¿Cuál es la condición de la persona cuando muere? Ese espíritu, ese aliento, ese sistema respiratorio que cesa, que dice que vuelve a Dios, que fue quien nos los dio en principio y como le pertenece a Él tiene que regresar, no es algo que esté vivo, que piense, no es una entidad consciente que sobrevive a la muerte. Puesto que la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra de donde era, podemos asumir que el aliento del Espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio también. El polvo se tomó de la tierra, vuelve a la tierra. El Espíritu vino de Dios, vuelve a Dios. El espíritu de Adán no era consciente antes de que Dios lo creara, soplando en sus orificios nasales. No es que Dios tenía ahí una
un canasto lleno de espíritu, hizo el cuerpo de Adán y entonces dijo, bueno, venga para acá, y le metió uno de esos espíritus que él tenía ahí consciente. O le dijo, espíritu, ven aquí, entra aquí. No, así no fue. Dice que Dios sopló, ¿verdad? Aliento en sus narices. Entonces, si el sistema respiratorio o el espíritu que Dios puso en el hombre no era algo que estaba vivo, ¿por qué pensamos o creemos o asumimos nosotros que está vivo después de la muerte? No puede estar vivo. No estaba vivo antes, no puede estar vivo después. Ningún estudiante de la Biblia debe creer en la persistencia del alma humana o de la persona antes de la vida en la tierra. Eso es un concepto completamente pagano. La palabra de Dios prohíbe específicamente cualquier idea de conciencia después de la muerte. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestro aliento vuelve a Dios? El salmista escribió, David escribió, pues sale su aliento, ojo con eso, sale el aliento y vuelve a la tierra. ¿Qué vuelve a la tierra? El cuerpo. Y dice David, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Estamos hablando de la condición del hombre, del ser humano cuando está muerto. Acabamos de ver ahí por ese pasaje que no saben nada, que no piensan, que se muere y se mueren los pensamientos. ¿Puede un hombre muerto pensar? Lo acabamos de ver. La Biblia dice que el día que él se muere, también se mueren sus pensamientos. Y Salomón dice de una manera clara, mírelo cómo lo expresa él en el libro de Eclesiastés. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hermano, los muertos no saben, amigos, los muertos no saben nada. Los muertos sencillamente están muertos con todo respeto. La Biblia enseña que la muerte no es sino un sueño que dura hasta la segunda venida de Cristo. Más de 50 veces los escritores de la Biblia describen la muerte de forma consistente como un sueño. En otras palabras, mientras el hombre está muerto, duerme un sueño inconsciente. Escribiendo bajo inspiración, el salmista David oró a Dios diciéndole lo siguiente, que yo no duerma el sueño de la muerte. David sabía que la muerte era un sueño. Después, el escritor de Primera de Reyes dice lo siguiente. Llegaron los días en que David había de morir, y note, y durmió. Iba a morir y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. De esta manera nos damos cuenta que el hombre mientras está muerto está dormido, completamente dormido. Un sueño que terminará cuando Jesús venga por segunda vez. El propio Jesús habló de la muerte como un sueño. Cuando su querido amigo Lázaro se enfermó en un pueblo cercano, el maestro dijo lo siguiente, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Estaba hablando de la muerte, pero lo comparó con un sueño. Cuando las personas mueren van a dormir y esperan la voz de Jesús, que es el dador de la vida. Ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más preocupaciones. Es como si nosotros descansáramos en los brazos de Jesús hasta que Él nos toque en el hombro nuevamente y diga, despierta, hijo mío, es tiempo de irnos a casa. Pero de pronto usted dice, pastor, a mí me gusta pensar siempre que mi madre está en el cielo y que me mira desde arriba hacia abajo. Eso a mí me hace sentir bien. O puede que otro diga, pastor, me gusta pensar que mi papá me mira y me cuida desde el cielo y que se siente orgulloso de mí. Pues, qué triste desencantarlo, pero mire lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos muestra que los que se mueren no tiene que ver con sus familias. Vamos a ver, Job ayuda a que nosotros entendamos que los muertos no saben lo que le pasa a sus familiares o amigos. Mire cómo lo dice él. Sus hijos tendrán honores, se graduarán de la universidad, de bachillerato, de lo que sea, lo ascenderán de puesto, pero mire lo que dice, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ellos. Wow. Si lo pensamos bien,
comprenderemos que la manera de Dios es la mejor. Supongamos que una madre se murió y que ella tiene un alma consciente, inmortal y que está en el cielo. Supongamos que ella puede mirar hacia abajo y puede ver todo lo que pasa en la tierra, en su casa, aquí en la tierra, a sus hijos. Que ella vea a su hijo en la guerra, que vuela en una misión de combate, es piloto, que los enemigos apuntan sus armas y vuelan su helicóptero y él cae. Él es tomado prisionero de guerra y torturado. ¿Piensa usted que una madre en el cielo estaría feliz, estaría contenta viendo cómo sus hijos sufren, viendo cómo es asaltada una hija o cualquier otra cosa? ¿Ustedes creen que el cielo sería bueno de esa manera? El cielo no sería bueno de esa manera. O piense en un pequeño muchacho de 6 o 7 años que está jugando a la pelota y que la pelota corre hacia la calle y entonces él sale para alcanzarla y de repente viene un automóvil que acelera calle abajo y está listo para atropellar al niño. Si su madre está consciente de todo y está allí en el cielo, ella de allí gritaría desesperada: por favor, deténganse. ¿Sería bueno el cielo si fuese así? Piense en la madre muerta cuyo hijo está en las drogas y ella lo ve tendido en una callejuela, vuelto una piltrafa. ¿Esa madre no lloraría al ver esto? ¿Y ustedes creen que el cielo sería un lugar así de angustia, de desespero, de llanto, de sobresalto? O piensen en un marido que ya murió y que mira hacia abajo, está pendiente de la esposa que dejó aquí en la tierra y ve que ella se enferma, es diagnosticada con un cáncer terrible y comienza a verla sufrir, a llorar, a gritar de dolor y él no puede hacer nada. ¿Ustedes creen que el cielo sería bueno de esa manera? Dios es misericordioso y la manera de Dios es mejor. Se lo puedo decir que es mejor. Por eso la Biblia lo dice ahí en Eclesiastés: los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada y muy pronto son olvidados. Con la muerte, dice la palabra de Dios, se acaban los amores, los odios, las pasiones. Y esto es más impresionante, dice, y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Los muertos no tienen ya que ver más nada con lo que está sobre la tierra. La manera de Dios es que cuando usted se muere, usted duerme sanamente, es un descanso callado en los brazos de Jesús, usted está seguro y cuando Jesús viene a despertarlo de nuevo, el dolor del corazón de la tierra y el sufrimiento se habrá acabado para iniciar una nueva era, una era donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, dice la palabra de Dios. Nuestros amados que han ido al descanso no están conscientes del paso del tiempo, amigos y hermanos. Ellos no ven a ese niño abusado, ellos no ven al chofer bebido que atropelló a esos niños, ellos no ven a ese hombre que viene a casa y golpea a su esposa. La manera de Jesús es mucho mejor, sin lugar a duda. Escuche a Salomón decirlo: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué piensa entonces usted de un cristiano, de un creyente que va al cementerio y se para ante una tumba a hablar supuestamente con el ser querido que está ahí sepultado? ¿Lo había pensado antes? La manera de Dios es la mejor, ¿cierto que sí? No podía ser más claro. Miren, ¿qué más ocurre mientras el hombre está muerto? Los que se mueren no alaban a Dios, hay que alabarlo ahora vivo. El que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, este es el tiempo de aceptarlo. Ahora que hay vida, ahora cuando nos asedia este virus que ha llevado tantos seres humanos a la muerte, ahora hay que aceptar a Jesús. Si tú mueres sin haber aceptado a Cristo Jesús, que es el que tiene la vida eterna, serás muerto eternamente.
A Dios hay que alabarlo ahora en vida. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 115, 17. Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Ojo con eso, allá lo que hay es silencio, total silencio. Sin embargo, usted sabe que si usted muriera e inmediatamente se fuera al cielo, usted alabaría al Señor allá, ¿cierto? La Biblia dice los muertos no saben nada. La Biblia dice los muertos entonces no alaban al Señor porque no van al cielo. Ahorita vamos a ver dónde quedan ellos mientras están muertos. Pero miren, esto es importantísimo lo que les voy a mostrar ahora. Usando el capítulo 7 de Job, versículo 8 al 10, le voy a mostrar, ahí dice claramente que los muertos no regresan, que los muertos no salen. Mire cómo lo expresa, hoy me ves, pero mañana ya no, me buscarás, pero ya no estaré aquí. Los que bajan a la tumba ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa, son como las nubes, desaparecen y se pierden para siempre. ¡Qué texto tan tenaz! Pero entonces, seguro que ustedes como yo se hacen la pregunta, pero ¿y entonces a dónde va la gente mientras está muerta? ¿En dónde permanecen? Supongamos que permitimos que la vida sea representada construyendo un cajón, o sea, digamos que la vida es un cajón, usted coge un cajón hecho de tablas y clavos, esa es la vida, ese cajón. Yo necesito clavos y tabla para construir el cajón, así como Dios necesitó polvo de la tierra y aliento de vida, ¿verdad? De esa manera Dios hizo al ser humano. Entonces vamos a suponer nosotros que así como Dios usó el Espíritu, digamos que el Espíritu de Dios, ese aliento, son los clavos y fue soplado en el cuerpo las tablas, ¿verdad? El polvo. Y de esa manera queda construida la caja, que es la vida. Unimos las tablas con los clavos y se forma una caja, que es la vida. ¿Qué le pasa al cajón si yo quito los clavos y aparto los clavos de la caja? ¿Qué queda? Por un lado quedan los clavos y por otro lado quedan las tablas, ya no hay cajón, por lo tanto ya no hay vida. Es lo mismo que ocurre con el cuerpo. Cuerpo y sistema de respiración, las cosas se separan, el cuerpo queda por un lado y el aliento queda por otro, ¿verdad? Pero ustedes vuelven y me preguntan, pero pastor, ¿dónde está la gente mientras está muerta? La Biblia no los muestra, la Biblia dice que están en el sepulcro, en ningún otro lugar, no van a ninguna parte. Hechos capítulo 2, versículo 29 nos muestra, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, está hablando de David, que murió y que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. No fue a ninguna parte, está en el sepulcro. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, a la segunda venida, todavía permanecerán ahí, estarán en los sepulcros. Mire cómo lo dice la palabra de Dios, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28, dice el Señor Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el cielo, en el infierno, ¿en dónde? Los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Están en el sepulcro. Ahí no dice que están en el infierno, que están en el purgatorio, que están en el limbo. No, Señor, dice, están en los sepulcros. Cuando Jesús venga por segunda vez y lleve a cabo la gran resurrección para levantar los muertos, los sacará del sepulcro. No los tomará del aire de ningún otro lugar. Y saben, hay algo interesante que la Biblia nos muestra. Como están en los sepulcros, los que ya están muertos, nos muestra que todos los muertos reciben el premio al mismo tiempo. ¿Cuál premio? Vamos a ver, miren esto es importantísimo. Vamos a Hebreos 11. Ustedes saben que Hebreos habla de todos los héroes de la fe.
Y entonces después que los menciona a todos, esa lista larga dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si entienden este pasaje, los que ya se murieron y están muertos y están en los sepulcros, no han recibido el premio todavía, para que lo reciban junto con los que estamos vivos o los que moriremos después. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos reparte los premios en varias ceremonias. Es una sola ceremonia, esa gran ceremonia final a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ustedes dirán, pastor, ¿a qué premio se refiere? Mire cómo lo dice Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, lo de la lista, los héroes de la lista de Hebreos 11. Dice, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el versículo 14 es aclarante, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, el premio es una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresarse, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El premio es una ciudad. El premio es la patria celestial que se hará realidad en la segunda venida, después de la resurrección, como lo registra el apóstol allí en Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note, ahí está el primer grupo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios. Así que cuando morimos, el alma o la persona no va a ninguna parte. Nosotros dejamos de existir como una personalidad consciente simplemente hasta la resurrección. Dios ha conservado un registro de nuestras vidas. Nosotros somos suyos. Pablo lo pone de esta manera en una carta a los Colosenses. Dice, porque habéis muerto, ojo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el Nuevo Testamento muchas cosas buenas le pasan a los seres humanos que están en Cristo. Y una de esas cosas buenas es la vida eterna. Mire, Pablo no podría ser más claro. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna viene a nosotros en Cristo Jesús. Viene a nosotros porque nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Ahora, debemos responder la pregunta del millón. Yo sé que ustedes se la están haciendo hace rato. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Quiénes son las entidades que se aparecen y dicen ser nuestros familiares muertos? ¿Quién se le apareció a mi padre y mi madre esa noche en el patio de la casa para pedir un traje azul? Esa es la pregunta del millón. Vamos entonces a identificar a los muertos vivientes. El espiritismo nos da una respuesta. El espiritismo dice que son los espíritus que salen de los seres humanos que se mueren. Pero eso no se puede demostrar y contradice abiertamente lo que dice en la palabra de Dios. Entonces debe haber otra clase de seres que suplantan a las personas que mueren con algún propósito. En la Biblia se habla de seres espirituales que son invisibles para los hombres, que a veces se materializan para que lo veamos y que tienen poderes sobrehumanos. Note esta cita importante del don profético. Ella dice, la relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana.
Nótase, dice ella, en nuestros días una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras que por otro lado muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles que son enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Eso lo dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos. Ella dice, algunos niegan que haya espíritus malos, todos son buenos, dicen. Y a otros dicen, y también otros, dice ella, dicen que los ángeles no son sino los familiares que se murieron y que aparecen en forma de ángeles. Pero todo eso será verdad. ¿Qué dice la Escritura? Miren, hay dos clases de esos seres invisibles. Elena White escribe lo siguiente, ella dice, pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, ¿sí ven?, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. ¡Wow! Vamos a hablar de esas dos clases de ángeles. En primer lugar, vamos a hablar de los ángeles buenos, ministradores le llama la Biblia. Dios los utiliza para obras de protección y ayuda en favor de los hombres. Allí ellos aparecen en la palabra de Dios. Y Elena G. de White dice también de ellos, cada discípulo de Cristo, ojo con esto, qué bonito, cada uno de ustedes, cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo, qué maravilloso. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, teme Job a Dios de balde, no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Alabado sea el Señor. Esos ángeles son seres espirituales, son espíritus. La Biblia lo dice. En Hebreos 1:7 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mire lo que expresa, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos ángeles que son espíritus fueron creados por Dios. La Biblia lo dice. Note Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Los ángeles fueron creados por Dios. Los ángeles no son espíritus desencarnados, es decir, no son los espíritus de las personas que mueren, que quedan andando por ahí. No, Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes de que muriera Abel ya había ángeles. Oh, wow, ¿lo habías visto así? Antes de que muriera la primera persona sobre la tierra ya había ángeles. Mire cómo lo dice Elena G. de White. Antes de la creación del hombre había ya ángeles, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados a una, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¡Wow! Después de la caída del hombre fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. Es decir, los ángeles no son espíritus desencarnados, o sea, no son los espíritus de las personas que murieron, porque los ángeles existían antes de que se muriera la primera persona sobre la tierra. Amén. Amén. Eso lo dice la palabra. Génesis capítulo 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allí nos muestra que ya había ángeles antes de que hubiese muerte. Antes del pecado ya estaban los ángeles ahí. Los ángeles pueden tomar la forma de seres humanos. Vamos a leer un pasaje en Génesis que nos los muestra. Allí dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, dos ángeles, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no.
en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Note, dos ángeles que comen y que se sientan y que duermen, tomaron forma humana. Los ángeles son superiores a los seres humanos. La Biblia lo expresa. Ahí en Salmo 8 dice: digo, es David hablando, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. El hombre es menor que los ángeles son más poderosos que los seres humanos. Hay varias clases de ángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles comunes. Estos ángeles de los que hemos hablado son benéficos y trabajan para Dios en favor del hombre. El Salmo 34:7 lo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. También llevan registros minuciosos de todas nuestras acciones. Cada ser humano tiene un ángel acompañante. Mírelo allí en Mateo 18:10. Dice allí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, note, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Van y vienen a la tierra los ángeles nuestros acompañantes. Ahora vamos a hablar de la segunda clase de ángeles. Hablamos de los buenos, que son espíritus ministradores. Ahora vamos a hablar de los ángeles, que son espíritus de demonios. Son ángeles caídos que se unieron a Satanás, al ángel rebelde, y participaron de un movimiento de rebelión contra el gobierno de Dios. Se levantaron contra Dios. Apocalipsis 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban el dragón, y note, y sus ángeles. Había convencido una parte de los ángeles. Esos ángeles rebeldes son muchos y están aquí en la tierra. La Biblia lo dice, Apocalipsis 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de los ángeles se dejó convencer de Satanás, y los ángeles son millones y millares, dice la palabra de Dios. Y entonces mire lo que dice: y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y note, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablos y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y ojo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Son ángeles malos, satánicos, rebeldes, son secuaces de Satanás y están aquí en la tierra. Y la Biblia dice que no son amigos con nosotros, no nos dejemos engañar de nadie. Son poderosos enemigos de la raza humana. Mire cómo lo registra el apóstol allí en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, note, de maldad en las regiones celestes. Son invisibles, son espirituales, pero de vez en cuando se materializan, toman forma de manera fugaz. El pasaje que leímos en Efesios 2 lo dice: porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, seres así como nosotros. No, dice contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Esos ángeles son impostores, son mentirosos, suplantan a los seres fallecidos. Ya que Eclesiastés 9 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Y note lo que dice ese pasaje: y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Quiere decir, no vuelven más a la tierra. Tiene alguien, algún ser que hacerse pasar por esos seres queridos nuestros que mueren. Ok, algo importante de los ángeles, tanto los buenos como los malos, se trasladan a una velocidad increíble. Note este pasaje, Daniel está orando, miren, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y note, al principio de tus ruegos se dio la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Wow, miren, Daniel empezó a orar y enseguida
mandaron al ángel. Y no había terminado Daniel de orar y ya el ángel estaba ahí. Y miren lo que dice Elena G. de White para que vean ustedes la velocidad que tienen los ángeles. Elena White dice, como mensajeros de Dios iban y volvían, note, a semejanza de relámpagos, como los relámpagos. No como el trueno es el sonido, relámpago, la luz que se hace, ¿verdad? Y note lo que dice, tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Todos sabemos que el relámpago se mueve a la velocidad de la luz, o sea, unos 300 kilómetros por segundo. 300 kilómetros por segundo. ¡Wow! Eso es así. Los ángeles pueden vivir dentro de otros cuerpos. Pueden vivir dentro de cuerpos humanos o de cuerpos animales. Los ángeles buenos, aunque pueden entrar en un cuerpo, no lo hacen. Es que ni siquiera el Espíritu Santo entra en un cuerpo si la persona no está de acuerdo. Miren cómo expresa Elena G. de White esta verdad. Ella dice que ciertos hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Las personas afligidas de tal suerte no sufrían únicamente de enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello con que tenía que habérselas y reconocía la presencia y acción directa de los espíritus malos. El Señor Jesús reconoce que los ángeles malos existen y que toman posesión de los seres humanos. Vamos a ver un pasaje de la Biblia para probar esto que acaba de decir Elena G. de White y que yo acabo de aseverar. Miren, allí en Lucas 8 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, ¿recuerdan los endemoniados Gadarenos? Que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Toman los cuerpos de los hombres y de los animales sin pedir permiso. Yo quiero que recuerden entonces la advertencia que leímos al comienzo. ¿Recuerdan la advertencia? La voy a leer una vez más. Es el peligro que nos acecha, amigos y hermanos. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Te tienes que defender con la Biblia. ¿Y qué dice Elena G. White que necesitamos? Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y ¿cómo lo harán? Miren, realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. Y por eso dice, el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. Hermanos y amigos, miren, esto es muy importante. ¿De qué manera creen, si tú sabes que los muertos nada saben, que al final del tiempo puedes ser engañado por los espíritus? ¿De qué manera? Vamos a suponer algo. Acaba de morir tu padre y tú estás adolorido y están en el funeral todos allí. De pronto, allí en medio de todos aparece un tío que había muerto 2 años atrás y dice, hola a todos, no se asusten, vengo de parte de Dios. No se asusten, vengo de parte de Dios. Soy el espíritu de su tío. Dios me mandó aquí para decirle algo. Miren, ustedes son adventistas muchos años. Su papá también murió siendo adventista, murió engañado. Y ustedes están engañados y Dios no quiere que se pierdan. Él les manda a decir que ese cuento de la ley de Dios, que del sábado, eso es mentira. Y muchas cosas que enseña la iglesia adventista a la que ustedes pertenecen, eso es mentira. Y la prueba de ello, Dios me mandó a mí para que se los pruebe. ¿Cómo se los voy a probar? Háganme el favor y me abren el féretro. Ojo a eso. Y entonces usted dice, no, los muertos nada saben, pero otros familiares que están allí, que no son adventistas, dicen, sí, abrámoslo y abren el féretro y ahí está el cuerpo de tu papá. Y el supuesto espíritu de tu tío dice,
Alberto, Dios me mandó para que te levante, para que ellos crean que el mensaje que les acabo de traer, levántate. ¿Cómo les parece? ¿Usted qué va a pensar? Y entonces de pronto el cuerpo de su padre se levanta, abre los ojos y dice, hola a todos. Ahí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Sí ven lo importante que es eso? Por esto el linaje de White dice, la palabra de Dios tenemos que aferrar a ella. No podemos confiar en nuestro sentido, lo que oímos, lo que vemos. No, tenemos que confiar en la palabra. Un escrito está, los muertos nada saben. Bueno, esos ángeles, esos espíritus de demonios que se hacen pasar por personas, ellos son los que suplantan a nuestros seres queridos. Pero recuerda el pasaje de Deuteronomio 18. Aquí yo quiero que tú entiendas algo que es muy vital. ¿Por qué Dios se ofendía tanto cuando adoraban a los muertos y todas esas cosas y a los dioses paganos? Porque mire lo que dice Deuteronomio. No sea hallado, es una advertencia grave. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y la razón, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué razón Dios considera la abominación? Considera abominación más bien la labor y la acción de esos personajes. ¿Cuáles personajes y cuáles acciones? Miren, quemar a los hijos o pasarlo por el fuego. La adivinación, que es la bruja actual o el hechicero actual. El agorero, o sea, el adivino, el falso profeta. El sortílego se refiere al que lee las cartas, al astrólogo, al de los horóscopos. Hechicero, al brujo. Encantador, al mago. Adivino, al espiritista. Mago, a los mediums. El que consulta a los muertos, a los nigromantes. Sencillamente a Dios le ofende porque todas esas acciones y todas esas personas ponen al ser humano en directa comunicación con Satanás, con los espíritus de demonios, con los ángeles caídos. Mire lo que dice Isaías 8:19. Esto es importante. Los textos que voy a leer son importantes para entender por qué a Dios le ofende tanto. Miren lo que dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que cuando tú consultas un Dios, consultas a los muertos? ¿Cómo así? Es que antes los dioses del paganismo eran seres humanos como tú y yo, pero eran destacados, eran héroes y morían en batalla y entonces se convertían en dioses. Eran convertidos inmediatamente en dioses y cuando se convertían en dioses, ellos le rendían culto a esos dioses, pero al rendirle culto a esos dioses, le estaban rindiendo culto a esos seres humanos que habían muerto. Y como la Biblia dice que los muertos nada saben, realmente la comunicación no era con los muertos en sí, sino con espíritus de demonio. Eso lo dice en alguna parte de la Biblia, claro, en Números 25, miren. Vamos a leerlo, Números 25, dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Noten, vamos a sacrificar a los dioses. Y noten lo que dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, un dios, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se enfureció cuando adoraron a Baal Peor? Note la razón por la que lo hizo. Salmo 106. Note, se unieron a sí mismos a Baal Peor. Ojo, y comieron los sacrificios de los muertos. Los sacrificios que se ofrecían a los ídolos eran ofrecidos a personas que se habían muerto, a dioses que habían sido seres humanos y que ahora estaban muertos. Por eso dice que son sacrificios a los muertos. Y noten, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y mire lo que dice, lo que hicieron realmente, dice allí, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, porque los muertos nada saben, porque esos dioses realmente no existen, porque los muertos están. Y entonces cuando adoraban a esos dioses, estaban adorando a personas que habían muerto, y como los muertos nada saben, estaban adorando a Satanás, estaban adorando ángeles caídos, estaban adorando demonios. Ese pasaje nos muestra que sacrificar a los muertos realmente es sacrificar a los ángeles caídos, a los espíritus, a los demonios.
Deuteronomio 32 dice, le despertaron a celo, ojo, con los dioses ajenos y le provocaron a ira con abominación. ¿Por qué una abominación? Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hermano y amigo, es un asunto grave que un adventista, un creyente, un cristiano vaya a consultar, que le lean la taza de té, que le lean el tabaco, que le echen la suerte, que le muestren en una bola de cristal o en una taza de agua, que le muestren algo, porque te estás poniendo en contacto directo con los demonios. La Biblia lo muestra, como los muertos nada saben, no salen, ellos no vuelven más a esta tierra. Realmente la adoración y esas consultas de los horóscopos y de los adivinos y los sacrificios, las relaciones con seres que los suplantan, y esos son los demonios, son los ángeles caídos. Hay un lugar de la Biblia que lo diga más claro, pastor, es que queremos que nos lo diga más claro, se los voy a mostrar más claramente. Vamos al Nuevo Testamento para que vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué dice Pablo allí? Dice, miren, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y miren lo que él dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¡Wow! Eso es tenaz. Un cristiano, un adventista, no puede ir a hablar con los muertos, no puede consultar el alma de un supuesto familiar, porque está consultando a los demonios. No puedes ir a que te lean la mano, a que te echen la suerte. No puedes. Es abominación a Dios. Dios considera un sacrilegio grande. Esos seres malos, estos demonios, están preparando el último gran engaño, como lo dice el libro de Apocalipsis. Mire lo que expresa allí. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, dice allí, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La sierva de Dios lo asevera. Ella dice, está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Por eso les hablaba de la comparación del tío que se aparece y resucita a tu padre. En tema anterior, que tú puedes ver en mi canal de YouTube y también en el canal de Esperanza TV Colombia, tú entras allí, el tema del Armagedón, ahí explicaré claramente ese gran engaño que se está preparando. Mire cómo dice Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Noten, 3 espíritus malignos que parecían rana. Y mire, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Te invito nuevamente a ver el tema del Armagedón. Ahí dice claramente, son espíritus de demonios. Es a través del espiritismo que se está preparando ese gran engaño. Ahí está escrito, son espíritus de demonios que hacen señales, milagros y que salen a reunir, miren, a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios son los ángeles malos, caídos. Ellos ayudarán al gran engaño final sobre la tierra, facilitado por la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma promovida por el espiritismo. ¿Se acuerda de mi tía? La del vestido azul. La entidad que pidió esa noche el vestido azul a mi padre era uno de esos ángeles caídos. ¿Qué interés tiene Satanás al hacer esas falsificaciones? ¿Saben
que en algunas sesiones espiritistas le han preguntado a algunos de esos espíritus sobre el objetivo que ellos tienen y miren lo que han respondido. Ellos dicen, nuestro propósito es unir a la humanidad en armonía y, ojo, convencer a los escépticos de la inmortalidad del alma. Y al buscar en la página de los espiritistas de España su objetivo, encontré algo interesante y es muy parecido a lo que los espíritus dicen en sesiones espiritistas. Mire lo que dice esa página referente al espiritismo. Dice allí, viene a traer al hombre, el espiritismo viene a traer al hombre las respuestas existenciales más importantes que pueda tener. En vez de ir a buscar a la Biblia, en vez de buscarla a Dios, en vez de buscarla en la iglesia, la buscas en los espíritus, en los muertos. Dice allí, muestra de una forma razonada el espiritismo el porqué de tantos dolores y sufrimientos. La Biblia dice dónde se originó el mal, en apariencia injusto que asedian la vida de muchos en este planeta. El espiritismo está tratando de reemplazar la palabra de Dios, pero sobre todo al traer la certeza en la inmortalidad del alma y al mostrar las consecuencias de nuestras acciones, viene a guiar al hombre hacia un camino de perfección moral y de felicidad venidera que se puede sentir desde el preciso instante en que nos dedicamos a amar. Señores, eso es lo que Jesús hace. El espiritismo viene a reemplazar a Dios, viene a reemplazar a Cristo, viene a reemplazar la labor. Dios ha dejado guía clara y segura para la humanidad, su santa palabra, el Espíritu Santo. Este detalle es clave entenderlo. Miren, esto no lo olvide nunca. El hombre está sujeto a la muerte. El hombre fue creado sujeto a la muerte. El hombre fue creado con la posibilidad de ser inmortal. Para ello debía comer del fruto del árbol de la vida permanentemente. Mire cómo lo dice Elena G. de White. Esto es magnífico, hermanos, miren. Esta cita es impresionante. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Pero debido a la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto aún le había sido prohibido que tocara. Su transgresión abrió las compuertas de la maldición sobre la raza humana, trajo la muerte para los seres humanos. Por eso cuando pecó se le negó el acceso a ese árbol, como lo dice Génesis 3, dice, y de Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora sabe el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fueron echados para que no siguieran comiendo de ese árbol, porque si comían vivirían eternamente, pero vivirían como malos, como pecadores. Ese era el plan macabro que Satanás tenía. Noten esta cita de la sierva de Dios que es tan reveladora. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Pero miren el plan macabro, era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal. Alabado sea el nombre de Dios. Se dan cuenta, no hay inmortalidad. No hay inmortalidad, no hay árbol de la vida. No pudieron comer los descendientes de Adán y Eva, no pudieron comer. Ellos se volvieron mortales. Adán murió, Eva murió. Y sus hijos murieron más rápido. Por eso ustedes ven que los primeros, los que estaban cerca del árbol de la vida, vivieron muchos años, pero a medida que pasaba el tiempo descendían los años hasta morir completamente. La sierva de Dios, Elena White, escribe el acto capital. Ella dice,
El engaño capital. Ella escribe: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. O sea, habrá gente, mucha gente que será engañada. Y ella es clara diciendo en qué consistirá ese gran engaño. Ella dice: está acercando el tiempo en que Satanás hará milagros, ven, para confirmar a través de esos ángeles caídos de los demonios, para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Recuerda el ejemplo que te puse: tu padre muerto y el espíritu de tu tío viene a resucitarlo y lo resucita delante de ti, y tú tienes que elegir: ¿es verdad lo que me dice o es mentiras? Satanás tiene un interés claro: unir a la humanidad a través del espiritismo para el gran engaño final. Cuando se acerca la hora final, se une, lo vimos en el tema del Armagedón, la confederación de religiones falsas con la confederación de naciones y políticas, y el resultado es una unidad de todas las instituciones públicas, nacionales, políticas y religiosas. En esto jugará papel importante el espiritismo. Pero si yo los dejo a ustedes así, nomás, y no les muestro cuál es la solución que el cielo tiene para la muerte, estaría haciendo mal. Por eso voy a terminar mostrándole la solución del cielo para la muerte. Hermanos, amigos, porque Cristo rompió las ataduras de la tumba, porque Jesús entró en la tumba y salió de ella triunfante, usted y yo no necesitamos tener miedo a la muerte. Pablo lo canta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El propio Cristo quitó el aguijón trágico de la muerte y nos dio la victoria sobre la tumba. La resurrección es la salida, es la solución que Dios nos ofrece. El Cristo que conquistó la muerte tomará nuestra mano y nos guiará. El Cristo que resucitó a Lázaro de los muertos nos resucitará de los muertos. La muerte no es sino un sueño, un dormir sin soñar hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. No necesitamos llorar y lamentarnos por nuestros amados como otros que no tienen esperanza, dice el apóstol. Sí, hay una pérdida emocional, seguro que sí. Nuestros corazones están rotos si un amado muere, pero la Biblia dice que nuestro Señor vendrá. La Biblia dice que las tumbas se abrirán y usted y yo podemos tener la convicción absoluta que aunque nuestros seres amados y nosotros mismos entremos en la tumba, Cristo nos sacará de la muerte a la vida eterna. Amén. Por eso Pablo promete: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoréis, no estéis confundidos por la mentira de Satanás de que el alma es inmortal. No aceptéis la vieja idea pagana de la inmortalidad natural. No ignoréis, porque si usted es ignorante, usted será engañado. No se aflija como los otros que no tienen esperanza. Y entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 16 de ese pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Cristo que murió, el Cristo que ofrece perdón, el Cristo que puede transformar su vida, es el Cristo que entró en la tumba y salió victorioso, el conquistador de la muerte. Buenas noticias: las manos de su bebé que perdió, ese bebé pequeño que murió después de nacer, pueden tocar sus mejillas de nuevo. Usted puede ver la sonrisa de nuevo en la cara de ese hijo o hija que perdió. Usted puede echar sus brazos alrededor de esposo o esposa y puede mirar de nuevo en los ojos de ese cónyuge que perdió.
Usted puede oír las palabras de nuevo de ese padre, de esa madre, de ese hijo, de ese hermano, pero todo eso ocurrirá después de la resurrección. La muerte no es el fin. La muerte no es el final del camino. La muerte es solo un sueño, es un momento, es un pestañear de un ojo, porque no hay ningún conocimiento del paso del tiempo en la muerte. La Biblia dice entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Alabado sea el Dios eterno. Nosotros vamos al cielo cuando Jesús venga, ya sea vivo o resucitado. Todo está enfocado en la Biblia, en el grandioso y glorioso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. La bendición de Dios para cada uno de ustedes y seres queridos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Sábados de Esperanza.